Un saludo a todos y a todas. Me encuentro mejor, aunque hoy no he salido ningún directo, pero aprovecho para hacer este pequeño vídeo, un vídeo corto para despistados. Vamos a explicar lo que es un penalti. Y cómo no, lo mejor es empezar por la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pues ya para que quede claro lo que es un penalti en sus distintas acepciones. Tenemos que decir que penalti viene del inglés penalty, terminado en Y. Y la definición es: en el fútbol y en otros deportes, máxima sanción que se aplica a ciertas faltas del juego cometidas por un equipo dentro de su área. Un sinónimo de penalti es penal. También viene a significar casarse de penalti, es decir, casarse por haber quedado embarazada la mujer, que creo que esto no se dé. No creo que los árbitros piten penaltis porque los jugadores se quedan embarazados. Esta la retiramos, ¿vale? Borrada. Venga, la borramos. Repetimos la definición real, la que nos llama la atención o la que nos lleva al tema nuestro. Y perdonad porque la estoy leyendo literalmente. En el fútbol y otros deportes, máxima sanción que se aplica a ciertas faltas de juego cometidas por un equipo dentro de su área. Esta es la definición de la lengua. Ahora vamos a intentar encontrar, buscar y leer lo que entiende el fútbol como penalti. Y seguimos leyendo. ¿Cuáles son las reglas de los penaltis o por qué motivo se puede tirar y sancionar un penalti? Leo, Para que se conceda un penal, el balón debe estar en juego. Algunas de las siguientes infracciones pueden dar lugar a que se conceda uno según el reglamento de la FIFA: empujar, saltar, cargar a alguien, patadas o intento de las mismas, golpes o cabezazos, juego imprudente, fuerza agresiva, retener o impedir, morder o escupir, lanzar un objeto. Estas son unas cuantas cosas, hay más. Pero yo creo que esto nos vale para lo que queremos ver. Se está olvidando gran parte de estos conceptos. Y nos hemos creado un término que es el de penaltito para justificar el por qué no es penalti, pero es que vamos a decirlo claro. Penaltito, por muy hito que sea y por muy diminutivo que sea, si es penaltito, es penalti, y un penalti lo es o no lo es. No existe el término penaltito. Este es, como han dicho algunos compañeros youtubers, un término generado por la caverna para justificar el por qué no se pita un penalti, porque es un penaltito, porque no parece que haya fuerza excesiva, porque casi no ha habido contacto. Vamos a decirlo claro, aunque el fútbol es un deporte de contacto, cualquier contacto, empujón, traba, agarrón, toque en el pie, carga que no sea con el hombro, etcétera, es un penalti y no es un penaltito. ¿Y qué es esto de que no hay fuerza desmedida? Vamos a recordar, una entrada, aunque toque balón, también puede ser penalti. Todo depende de la fuerza de la entrada. Pero claro, estamos intentando justificar la fuerza de la entrada, una fuerza que no vemos, y decimos, es que ha sido penaltito. Que quede claro. Un penalti también es cuando tocas el balón, pero te llevas al contrario. Si la fuerza es desmedida. Y de estos hemos visto unos cuantos, y en el centro del campo se pitan y dentro del área no. Y esto que quede bastante claro. Pero seguimos leyendo y aclarando conceptos. Vamos a dar un dato histórico. Y os preguntaréis, ¿desde cuándo existe el penalti? Pues el penalti existe desde el año 1891, prácticamente desde la creación del fútbol. Y viene con el fútbol desde entonces. Ha habido cambios, ha habido normas que se han olvidado, normas que se han impuesto, pero el penalti sigue existiendo y se sigue pitando. Pero vamos a seguir leyendo y aclarando los conceptos
que he definido anteriormente. Sigo leyendo. Vamos a ver. Hemos hablado antes de obstaculizar a un jugador contrario con los brazos. Si un jugador levanta los brazos para impedir que el jugador contrario avance con el balón, puede ser sancionado con penalti. Agarrar a un jugador dentro del área. Si un jugador agarra o sujeta a otro para impedir avanzar con el balón, puede ser sancionado con penalti. Empujar a un jugador en el área, penal. Si un jugador empuja a otro jugador dentro del área penal, puede ser sancionado con un penalti. Señor Carvajal, que le veo, parece quieto. Tocar el balón con las manos. Si un jugador toca el balón con las manos dentro del área de penalti, puede ser sancionado con la pena máxima. Bueno, aquí hay reglas que podrían hacer que se pite o no se pite esta pena máxima. No las vamos a comentar ahora porque sería entrar en otro tipo de polémica. Porque si viene de rebote, esto lo trataremos más tarde, otro día, no más tarde, otro día. Como digo, estas son algunas de las infracciones más importantes, pero hay otra: obstruir al portero. Si un jugador obstruye al portero mientras intenta detener el tiro, puede ser sancionado con penalti. Bueno, esto no lo entiendo mucho, pero bueno. Estas son algunas de las infracciones que te pueden provocar un penalti. Hay que tener en cuenta que las regulaciones de la FIFA pueden variar dependiendo del año o de las reformas que se hagan y las reglas específicas de cada competición, pero es importante conocer las reglas y aplicarlas en todo caso. Cada norma tiene su baremo. Pero claro, es que hay tantas excepciones que ya no sabemos lo que es penalti ni lo que no es penalti. Porque estamos hablando a veces de fuerza desmedida. ¿Quién mide la fuerza desmedida? Si yo voy corriendo y alguien por detrás me roza en el talón, me caigo. ¿Ha habido fuerza desmedida? Seguramente no. Pero es penalti. El de Rafinha. No fue toque, fue pisotón en el talón, y luego a los 10 minutos se fue del campo. Pero el de Rafinha. Pegarle una patada a un jugador para ir a despejar cuando se te cruza otro por delante, pues es un penalti. No me vale decir es que se ha cruzado por delante. Es que vale, eso vale. Y eso pasó hace poco Lamine Yamal. Os he puesto el ejemplo en la intro. Y así tenemos una serie de normas que pueden hacer que el penalti no se pite. Ahora bien, hay que recordar, las cargas se hacen con el hombro, no con el brazo. Todo movimiento con el brazo cuando estás cargando es penalti. Solamente puedes cargar a un jugador hombro con hombro, no brazo con brazo. Señor Carvajal, que me parece que usted no conoce bien la norma y se piensa que carga con el hombro y está cargando con el brazo. Y ya hemos dicho, empujones, cargas, entradas, inclusive vuelvo a repetir, la entrada tocando balón, si la fuerza es desmedida, es penalti si te llevas al contrario por delante, porque le impedirías levantarse a ir a por el balón. Y los agarrones dentro del área, sabemos que el fútbol es un deporte de contacto. Sabemos que igual un agarroncito sí sería penalti, pero un agarroncito, bueno. Pero es que hay agarrones, el de Tchouaméni a Araujo, que no había nada, decía el árbitro, que hay una lucha. Esto lo tenéis que tener muy claro. Cualquier contacto dentro del área, y no hablo de las manos dentro del área porque ese es otro cantar, cualquier contacto físico dentro del área puede ser pitado penalti. Y vuelvo a repetir, los penaltitos no existe, ese es un término sacado por la caverna. Es por la caverna, y la caverna mediática, y es para justificar la no señalización de un penalti o falta máxima. Que quede claro, es un justificante. No, es que no es un penalti, es un penaltito. Estoy harto de oír esto día tras día en los reportajes de fútbol. Un penalti.
O es o no es. Blanco o negro, no gris. El gris no existe. O es o no es. Y esto va para todos los equipos, que estoy metiendo aquí también al Barcelona. Que quede claro. También os he dicho, las normas modifican la señalización de los penaltis, el permitir más contacto, menos contacto, pero es que hay que mirar lo que te produce este contacto, porque vuelvo a decir, un toque en carrera leve en el talón puede provocar caída y sería un penalti. Que no se pita, porque volvemos a lo que estoy insistiendo tanto, es que no hay fuerza suficiente, que vamos a partir del principio, que en el 99% de los casos ningún jugador quiere hacer un penalti, que son casi todos involuntarios, pero lo son. La voluntariedad o involuntariedad no te gestiona la palabra penalti, no te la gestiona. El penalti es tanto voluntario como involuntario, y yo sé que la mayor parte de los jugadores lo hacen involuntariamente. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo, eso está clarísimo. Pero por lo menos creo que tengo la noción de lo que es el penalti. Los he sufrido y los he hecho. Porque yo también los he hecho, los penaltis. Y todos decimos que no lo hemos tocado al jugador, que no lo hemos tocado. Pero el penalti existe, aunque tú creas que no lo has tocado al jugador. Y sigo leyendo. Y hay alguna norma nueva en relación con el penalti en la sanción de las tarjetas. No siempre que se hace penalti tiene que haber tarjeta. Y voy a leer la norma. La nueva norma aclara el concepto de disputar el balón. En las amonestaciones, si el árbitro señalara penalti a raíz de una infracción con la que un jugador hubiera evitado una ocasión manifiesta de gol, solo se expulsará al infractor si dicha infracción se cometió sin tener posibilidad de jugar el balón. Es decir, si impides jugar el balón a la fuerza, adrede, puede ser expulsado. No necesariamente tienes que ser expulsado o sancionado con tarjeta cuando el árbitro pita penalti. Esto que os quede claro, porque creo que es bastante importante. Y para finalizar, solo deciros, yo no sé si existe o no existe, lo he buscado, no he encontrado lo que significa penaltito. Esa palabra no existe en sí como palabra, sí como diminutivo de penalti, penaltito o penaltazo, me imagino que existirá, pero como palabra aislada que tenga una definición que diga penalti muy pequeño, realmente no existe. Solo existe penalti. Por lo tanto, de ahí se derivarán todas las demás atribuciones de diminutivos, aumentativos, me imagino que saldrá de ahí. Pero ya os digo que como palabra suelta individual no existe. No existe. Esto que os quede bastante claro. Bueno, y esto es todo. Solo me resta deciros que espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que me dejéis vuestro like. Y recordaros, mañana, partido Champions. Barcelona-Nápoles. Partido muy importante. Todos con el Barcelona. Tabernarios, absteneros de comentarios graciosos, jocosos o con insultos. ¿Está claro? Seréis baneados del canal. Y sin más, me despido de vosotros hasta mañana. Un fuerte abrazo. Chao.